Muy buenas tardes, amigos todos. Bienvenidos nuevamente a un evento más del ciclo de eventos virtuales que realiza el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral conjuntamente con IDEA Internacional para examinar todos los eventos electorales que se realizan en nuestro continente durante el ciclo de 2021-2024, que ha sido y es muy intenso y que este último fin de semana tuvo también ocasión de presenciar unas elecciones generales en la hermana República de Paraguay. Precisamente sobre ese tema, el día de hoy se ha reunido un lujoso panel lleno de expertos que van a analizar lo que se esperaba y lo que realmente sucedió en las elecciones generales de Paraguay recientemente acaecidas, con la conducción magnífica también del gerente de proyecto de IDEA Internacional en Panamá, Carlos González. Realmente bienvenidos todos. Efectivamente, sumamos con un evento más a un ciclo ya muy rico en experiencias y que promete todavía más a lo largo de 2023 seguir cosechando éxitos. Como ustedes saben, este evento se transmite a través de las plataformas Zoom y YouTube del Instituto de Estudios Democráticos. Y cualquiera persona que no pueda acompañarnos de manera directa el día de hoy puede en otro momento, consultando el canal de YouTube del Tribunal Electoral, volver a tener la oportunidad de experimentar lo que aquí se dice y lo que aquí se comenta sobre las elecciones en Paraguay. Sin otro particular, quiero agradecerles a todos su presencia y particularmente a los miembros del panel por haber aceptado la invitación. Los dejo entonces con la palabra del doctor Carlos González. Muchísimas gracias, querido Salvador Sánchez, director de la casa que nos hospeda, el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá. Te agradezco particularmente el esfuerzo que haces porque estás haciendo un pequeño paréntesis en la reunión, la tercera reunión nacional del Plan General de Elecciones del Tribunal Electoral, donde además tendrás una participación destacada al informar sobre las tareas de la institucionales que tienes a tu encargo y tu equipo contigo. Sabemos que tendrás que salir para justamente atender esta reunión, así que muchas gracias, en verdad, Salvador, por acompañarnos. Agradezco en tu persona a todas las colegas, y digo las colegas porque son mujeres todas ellas, que hacen posible desde el INED esta transmisión. Reconozco como siempre su talento y dedicación. Bueno, pues en efecto, lo dijo Salvador Sánchez y lo dijo muy oportunamente. Tenemos un panel de lujo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Panamá, pero enlazados con Paraguay, con nuestros colegas Sara Serna, Camilo José Filártiga, Carmen Echauri y mi queridísimo y admirado colega director de la oficina de IDEA en Paraguay, Salvador Romero. Muchas gracias a todas y todos ustedes por haber aceptado esta invitación. Debo decir, además, es público y notorio que logramos un panel paritario con expertas, expertos, que además se van a suceder de manera alterna entre colegas, hombres y mujeres, lo cual nos da mucho gusto porque estamos cumpliendo no solamente con una convicción de quienes concurrimos a esta reunión, sino un mandato y un principio de rector de nuestro instituto en IDEA. Bueno, no me quiero extender más en esta presentación. Lo dijo Salvador, acaban de tener en Paraguay elecciones generales en la que, espero no equivocarme, pero se eligieron 45 personas senadoras, 80 diputaciones, 17 gobernaturas y 17 juntas departamentales. Ustedes me corregirán si doy algún dato incorrecto. Ha llamado la atención la elección presidencial, como es natural en nuestras sociedades, diría en el mundo, pero anoto este primer tema porque no solo se eligió al presidente, un hombre, en Paraguay, sino concurrieron todas estas cargos en disputa democrática electoral. Lo ha dicho Salvador Sánchez y lo dijo bien. Por tanto, estamos hablando de elecciones generales.
hay algunos datos que nos llaman la atención desde fuera de Paraguay y vamos a ir adentro de Paraguay para pulsarlos con nuestros expertos, expertas. A diferencia de lo que ha ocurrido en prácticamente todas las elecciones nacionales en la región en los últimos años, excepción hecha de Nicaragua por razones lamentables que todos conocemos, pues en prácticamente todas las experiencias de elecciones presidenciales ha habido una alternancia donde los partidos gobernantes pierden las elecciones en favor de alguna otra opción. En algunos casos incluso opciones, digamos, que no estaban inscritas en el sistema de partidos tradicionales, sino se configuran como opciones distintas a las que tradicionalmente concurren a las urnas en esos países. Paraguay es la excepción. 76 años, con un periodo de 5 años intermedio, dan cuenta del gobierno del partido que ahora vuelve a elegirse, el Partido Colorado. Y este es un dato que me gustaría resaltar para analizarlo. Otro dato también es, bueno, en términos generales, en la percepción que tenemos fuera de Paraguay, la elección concurre, el proceso, con, digamos, algunos incidentes, algunos desafíos, pero en general concluye como deben concluir las elecciones, con el reconocimiento del ganador, excepción hecha de el candidato que queda en tercer lugar y que con sus seguidores denuncia la eventual comisión de un fraude. Pero fuera de ahí hay también un dato importante que pareciera distinto a lo que hemos conocido en otras experiencias, y es que no hay un cuestionamiento, por lo menos no expandido, ustedes nos corregirán, sobre el resultado de la elección. Además, es un margen más que generoso, más de 15% también entre el primer y segundo lugar. Paraguay, además, en esta elección concurre a una contienda presidencial donde el candidato ganador, Santiago Peña, tiene una relación directa con el actual presidente de su partido, que está siendo objeto de distintos cuestionamientos en Estados Unidos respecto a supuestos actos de corrupción. Un voto, también me corregirán ustedes, movilizado de manera importante a través de probablemente clientelas políticas o de un arraigo, sobre todo rural, del partido predominante. Y todo esto pareciera constituye un escenario que destaca al Paraguay en el contexto latinoamericano en estas elecciones, pero no soy yo quien deba omitir aquí opiniones, sino solamente llamar sobre algunos puntos, y serán nuestras y nuestros expertos quienes nos ayuden a atender estos o cualquier otro tema. Vamos a escucharlos por un espacio de 12 minutos en una primera ronda, después les escucharemos hasta por 3 minutos en una segunda oportunidad y concluiremos con un debate abierto que nos llevará a aproximadamente 1 hora y media de transmisión. Están los canales habituales del YouTube y de las redes sociales del Tribunal y del INED para que ustedes nos hagan favor de hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones a este debate, que serán incluidas en la parte final de nuestra conversación. Bueno, pues dicho todo esto, tengo el enorme agrado de proceder a presentar a nuestros expertos, expertas, que esta tarde van a ilustrarnos con su visión sobre las elecciones de hace 72 horas en el Paraguay. Vamos a empezar con Sara Serna Villagra. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España, investigadora nivel 2 en el Programa Nacional de Investigadores del CONACYT Paraguay, y profesora universitaria en Flaxo, en la sede Paraguay, en la Universidad Católica de Asunción. Colabora además en Semillas para la Democracia. Querida Sara, te escuchamos hasta por 12 minutos, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto compartir este espacio de reflexión, análisis. Bueno, estamos, como decíamos al inicio, un poco todavía procesando
los datos, las novedades. Quiero, en honor al tiempo, un poco centrarme en puntos, digamos, particulares del contexto, en particular el contexto de las elecciones en el cual se dio esta, como lo decías muy bien hace un momento, Carlos, sorpresiva, ¿no? Alternancia en un sentido de desgaste por escándalos de corrupción, por acusaciones del partido oficialista, en este caso ya de acusaciones al líder máximo, que fue nuestro anterior presidente Horacio Cartes, por parte del gobierno de Estados Unidos. Bueno, todo lo que podría haber sido un caldo de cultivo para tal vez una alternancia política no se dio, muy por el contrario, sacó una diferencia importante de 42% sobre 26-27% del PLRA, y la gran sorpresa, el actor emergente, que creo que entre varios colegas y varias colegas de ciencia política decíamos, no esperábamos esa emergencia de una persona, de un liderazgo, y bueno, sabemos que en la región también han emergido de manera, de los últimos 5 años, liderazgos como es el de Paraguayo Cubas, que tú lo mencionabas hace un momento, es el que no se está dando, digamos, por sentado estos resultados. Y bueno, en términos generales, digamos, la ANR ha tenido, lo que tú mencionabas, ese caudal. Hemos trabajado varias veces sobre el tema de la territorialización de la ANR con respecto a los demás partidos, a 260 municipios que tiene el Paraguay. La ANR tiene 260 puntos, ya sea de, acá le llaman seccionales, o sea, puntos de como centros políticos desde los cuales durante todo el año reparte de alguna manera servicios, canaliza, o sea, donde están los punteros, están en estas 260 seccionales en todo el país, lo cual también ya nos había dado algunas luces las anteriores elecciones, las municipales, que fueron hace poco, donde se alzaron también con más del 60% de las presidencias municipales. Bueno, esa es una primera lectura un poco a nivel presidencial, como lo mencionabas. Bueno, la sorpresa es justamente con todos los escándalos, ustedes recordarán, en el año 2020 por el mal manejo de los recursos, en este caso de préstamos para la atención al COVID, incendiaron la sede de gobierno donde está el partido Asociación Nacional Republicana, se hizo una manifestación de ANR Nunca Más. Bueno, eso no significó una alternancia en el poder político, muy por el contrario, la ANR se alzó con mayoría en ambas cámaras. Han salido, ahí hay que hacer ya un poco a la ANR, bueno, con toda esta cuestión de clientelismo, con toda esta cuestión de unidad. Sí hay facciones encontradas entre la línea cartista y la línea del actual presidente Mario Abdo, pero ellos siempre logran cerrar filas. Y bueno, y leía en algunos de los comentarios de colegas que estamos todos todavía, no tanto escribiendo, sino discutiendo un poco, siempre discursos confrontacionistas, discursos de, digamos, de enfrentamiento, que una de las cuestiones que más también digamos, fueron la tinta común en esta campaña, fueron confrontamientos personales, ataques entre los 3 principales candidatos. Bueno, son todos hombres. La única, en este caso, hubo una sola candidata mujer que tuvo muy pocos votos de 13 chapas presidenciales, candidata a presidenta, y en el caso de la Concertación tuvieron una candidata para la vicepresidencia. Bueno, algunas cuestiones generales, creo que es importante un poco pensar que el desarrollo en medio de estos ataques personalistas, lo queríamos en marketing político como una guerra sucia, pues dio sus resultados polarizando un poco en este caso a la ciudadanía paraguaya, y los resultados son esta desaparición, tras la desaparición un poco también del espectro de los líderes principales de la izquierda a nivel de las cámaras legislativas. La izquierda ha sido desplazada, emerge una nueva, en este caso un nuevo sector, en el caso particular de Paraguay, en toda su transición y consolidación democrática, ese tercer sector más allá de la ANR, el PLRA siempre ha sido o de derecha con en su momento UNACE, Patria Querida, o de izquierda con Frente Guazú. Bueno, Frente Guazú ya con un poco la desaparición del espectro político por cuestiones de salud de Lugo,
también ha desaparecido, solo se ha quedado con una banca en el Senado de la mano de una, bueno, la que fue ministra de Salud, Esperanza Martínez, durante el gobierno de Lula. Esas son un poco las novedades a nivel general, un poco de partidos. Otra cuestión que quiero un poco señalar respecto a, bueno, la Cruzada Nacional, que es como que la gran sorpresa que ahora está haciendo un montón de ruido en las principales arterias de ingreso a la capital y en otra ciudad sumamente importante, que es la segunda ciudad más importante de Paraguay, que es Ciudad del Este, donde consiguió la ANR se ha mantenido con 1.200.000 votos, que es más o menos su voto duro, su voto leal. El PLRA, digamos, ha oscilado un poco, ahí hay que empezar un poco a hacer más indagación de qué le sumó, en este caso, la candidata a vicepresidencia a la concertación. Yo creo que aquí hay que, con respecto a la anterior elección, donde Efraín quedó a 3 puntos porcentuales de Mario Abdo, aquí la concertación debe asumir una serie de errores que pasan por el PLRA, pasan por la chapa presidencial que no logró encender, como de alguna manera encendió Paraguayo Cubas con Cruzada Nacional. Y ahí, bueno, yo como analista un poco de temas de derechos humanos, de temas de participación de mujeres, de poblaciones vulnerabilizadas, bueno, a mí me preocupa bastante todo este tema que les mencionaba de las campañas y los ataques, porque las opciones, en este caso ganadoras, sobre todo la ANR, no ha puesto, de hecho en estos días preguntaban a varios de sus líderes electos dónde estaban las mujeres, las poblaciones indígenas, el sector campesino. Bueno, en realidad ellos apuntaron más al tema económico tras salir nosotros, igual que muchos países de la región, de una crisis post-COVID. Y un poco ya para hacer como un balance también importante con respecto al desarrollo de las elecciones, tú lo mencionabas, igual que las municipales, aquí con respecto a lo que se esperaba un poco en un contexto también de creciente influencia del crimen organizado, de todo lo relacionado con corrupción en el financiamiento político de las campañas. Digamos, un saldo en ese sentido con respecto a las municipales que ha sido en blanco. No hemos tenido casos de muertes de precandidatos, candidatos, ni familiares, como sí lo hubo en las municipales, pero sí tenemos, tristemente, de resultado, varias figuras dentro del Senado, sobre todo, y también en la Cámara de Diputados, pero me he concentrado más en el Senado, que tienen procesos judiciales y, bueno, justamente dos de los senadores electos por Cruzada Nacional tienen, pues sí, procesos. Uno de hecho no está condenado, pero bueno, tiene el proceso judicial abierto. Entonces, un poco aquí la preocupación que tenemos es cómo esto impacta negativamente en la calidad de la representación de, digamos, nuestras cámaras legislativas y bueno, y todo lo cuestionado que ha estado también la ANR respecto a la influencia de crimen organizado y corrupción dentro de sus listas. Y un poco para ir cerrando y dar paso a mis colegas, luego volver un poco a esta ronda de preguntas y respuestas con respecto a las mujeres, esa línea que sobre todo vengo estudiando desde un tiempo con respecto a la representación descriptiva. Ahí, más allá de que en estas elecciones se ha conjugado el tema del voto preferente, aquí en Paraguay es la primera vez que se abre en ese sentido con la ley de financiamiento político, que es de carácter mixto, y se realiza una devolución de gastos una vez que terminen las elecciones. Entonces se conjugaron, digamos, dos nuevos reglamentos electorales que hicieron que las candidaturas sean excesivamente costosas, excesivamente desgastantes para quienes fueron a buscar el voto, pero ha tenido sorpresa, yo creo que en ese sentido interesantes para seguir analizando, como la irrupción de un mayor número de mujeres en ambas cámaras del Congreso. Por primera vez tenemos aquí hice el cálculo, 26% de mujeres en el Senado, 22% en la Cámara de Diputados y 12% o sea, en el año 2018 no teníamos ninguna gobernadora de 17 departamentos, actualmente están electas por el ANR 2 mujeres de 17, y en ese sentido también en cuanto a gobernaciones, pues PLRA perdió gobernaciones,
la ANR ganó en 15 de 17, entonces un poco el mapa electoral que vemos es como haciendo un guiño a esta broma con respecto, o a esta muletilla un poco de la ANR de votar de punta a punta, la lista 1, bueno, la ANR también de punta a punta, digamos, copado nuevamente a nivel territorial el Paraguay. Y cerrando, me quedan un minuto, un poco la cuestión interesante es ver las agendas, que es donde decía, es un país que se ha profundizado mucho el tema de desigualdad, de acceso a los recursos, y en ese sentido, bueno, estaremos bastante pendientes de cómo se dará respuesta desde el nuevo gobierno, que es mucho más de continuismo, como lo mencionabas, ya más de 70 años de esa estructura que ha copado todas las instituciones, y bueno, y de alguna manera es una maquinaria que salió el día de a copar todos los espacios. Si bien hubieron algunas irregularidades en cuanto a mesa, disputas, creo que un poco es el caldo de cultivo de 5 años con respecto a la compra de votos, movilización. Entonces creo que ahora queda un poco mirar qué nos depara un poco la presidencia en cuanto a la resolución de los problemas graves, y también sobre todo en temas de crisis económica, en institucionalidad, que tenemos esa cuestión importante de señalamiento por escándalos de corrupción en los gobiernos. Y también, bueno, cerraría con esto la cuestión de qué nos traen, sobre todo yo digo en términos más de discursivo, estos actores y actrices, por decirlo de alguna manera, que han sido electos en términos de conservadurismo y, digamos, toda esa ala que se ha reforzado del espectro ideológico de derecha y conservadora. Y bueno, en un contexto que sabemos como el caso del Brasil, donde está muy polarizada, aquí yo creo que es menos polarizada en términos ideológicos, pero sí a nivel discursivo, y bueno, de cara a la gobernabilidad es un desafío importante. Así que agradezco el tiempo y quedo atenta a preguntas. Muchísimas gracias, Sara. Justo a 4 segundos de que concluyeran los 2 minutos. Exacta. Muchas gracias también por ello. Ojalá en tu siguiente intervención pudieses ampliar un poco esta mirada con perspectiva de género sobre los resultados de la elección. Me llama la atención los porcentajes relativamente bajos en comparación con otros países de la región respecto de la elección de mujeres. Ya nos contará sobre el tema de candidaturas, de cuotas, etcétera. Y pones además un tema que a mí me gustaría solicitar a nuestros colegas, si lo juzgan conveniente, considerar algunos detalles que quienes no estamos en Paraguay no necesariamente estamos familiarizados. Por ejemplo, el voto preferente, ¿no?, que acabas de destacar. También entiendo que ha habido modificaciones importantes al sistema de representación proporcional, listas cerradas, abiertas, en fin, creo que son temas de detalles técnicos quizá, pero que vale la pena tener en el radar. Saludo a todas y todos quienes nos están ya saludando también: Garrit, Verónica, Evaristo, Ronnie, Andrea, y a mi profesor querido Manuel Alcántara, que nos saluda desde Salamanca, supongo que también fue profesor tuyo, Sara, a Miriam Celaya, en fin, a quienes están ya sumándose a este claustro. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, ahora escucharemos, por favor, a mi colega también de IDEA, Camilo Filártiga Callizo, actualmente oficial de programas adjunto para procesos electorales en la oficina IDEA Internacional en Paraguay, abogado y magíster en estudios políticos aplicados, investigador y profesor universitario. Ha trabajado en numerosas organizaciones locales para consolidar la democracia, conectando a la sociedad civil con la academia, como ahora mismo, por cierto, así como también en organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos de Mercosur y Misiones de Observación Electoral de la OEA. Pues bienvenido, querido Camilo, qué gusto saludarte a la distancia. Te escuchamos, por favor, hasta por 12 minutos. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos. Yo fui alumno también del querido profesor Manuel Alcántara, así que un saludo afectuoso para él también. Quisiera poner, luego de la muy buena exposición de mi colega Sara,
algunos puntos de análisis que quizás puedan complementar el amplio recorrido que pudo hacer ella de los principales temas. En cuanto al contexto preelectoral o previo al día de las elecciones, me gustaría mencionar la preocupación, digamos, para todos aquellos que estamos interesados en los procesos electorales, en el seguimiento de los procesos políticos, de las encuestas como insumos para proporcionar datos fiables, tener cierta previsibilidad. Lamentablemente, estamos en un momento de una amplia desconfianza sobre las encuestas, producto en gran medida de una situación, yo diría, bochornosa en el año 2018, donde hubo un manejo, en las últimas anteriores elecciones, un manejo absolutamente irresponsable de las encuestas, que derivó en una situación actual donde prácticamente ninguno de los colegas con los que yo interactuaba y se percibía también en la ciudadanía más amplia, tenía certezas ni confianza en las encuestas que se iban publicando. Falta de rigor, falta de rigor metodológico y de honestidad intelectual en muchas de ellas, que hicieron que, digamos, nos limiten las proyecciones que podíamos ir previendo respecto a los resultados que finalmente se dieron. En segundo lugar, el aspecto de la violencia en el discurso político. Si bien lo dijo Sara muy bien, gracias afortunadamente, digamos, no hemos tenido registrado hechos importantes de violencia física. Sí se han registrado, digamos, toda una tendencia de violencia en el discurso político, de violencia en las redes, que finalmente lleva al ciudadano a una especie de cancelación, de autocancelación, de no querer expresar sus ideas y sus opiniones por miedo a recibir todo tipo de improperios y de, como les digo, de ser parte de este escenario de violencia. En tercer lugar, y aquí hay un tema que a mí me gustaría poner sobre la mesa, porque creo que es clave, que tiene que ver con los efectos del desbloqueo. Efectivamente, Sara lo había mencionado, el voto preferente, que es incorporado al sistema electoral paraguayo mediante la ley 6.501, aprobada en el año 2020, en donde el sistema electoral paraguayo pasa de un sistema de listas cerradas y bloqueadas, un sistema tradicional donde los partidos tenían el control de las listas partidarias para los organismos plurinominales. Pasamos a este escenario donde hay un desbloqueo, diría yo, quizás parcial, ¿verdad? Porque tampoco es un desbloqueo abierto, se puede modificar apenas uno puede elegir un candidato, digamos, de su preferencia, pero que creo que ha tenido ya algunos efectos que hemos podido ver en las elecciones municipales del 2021, en las internas partidarias de diciembre del año pasado y en las generales del día domingo pasado. Ha generado, desde mi punto de vista, un efecto, si se quiere, positivo en el sentido de estimular la participación de nuevos actores políticos que quizás con el anterior sistema no hubieran tenido el mismo incentivo. Por lo tanto, se vio una diversidad, desde mi punto de vista, de candidaturas y una renovación de la oferta política. Pero a su vez tuvo dos efectos que yo considero preocupantes. Por un lado, el aumento exponencial de los gastos y del financiamiento político, que lógicamente abre la puerta a el crimen organizado y a otro tipo de financiamiento de tipo ilegal, digamos, y además en un contexto de extrema debilidad institucional en el Paraguay. Y por otro lado, generó una competencia política infraterna. O sea, se fragmentó desde mi punto de vista esa oferta política, se volvió una competencia personalista. Caímos en aquello de, en lugar de potenciar programas, propuestas, en poses, casi en poses de actuación, quién bailaba mejor, quién hacía el mejor show, digamos. O sea, una cuestión de puestas en escena
que a mí no, digamos, me pareció muy llamativo. Y finalmente, también relacionado un poco a esto, el aspecto del financiamiento de las campañas, en donde claramente ahí hay que mencionar las sanciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, tuvo, sobre todo en la Asociación Nacional Republicana, por haber su presidente electo en diciembre, Horacio Cartes, haber recibido estas sanciones duras del Departamento de Estado, ha generado limitaciones serias al partido oficialista para, digamos, acceder a estos recursos para el financiamiento de su campaña. Respecto ya al día de la elección, algunos puntos que me gustaría mencionar. Esto fue recogido además por los informes preliminares tanto de la Unión Europea como de la OEA, la denuncia recurrente y masiva, incluso en algunos lugares, del voto asistido. Esto ha sido absolutamente abierto, absolutamente, en algunos, como les digo, en algunos recintos electorales, ha sido realmente una práctica que se ha notado con mucha frecuencia. Compra de votos también, la incidencia de la tecnología en el escrutinio. Esto es un tema que también lo estamos viendo por primera vez en unas elecciones generales, el uso de las máquinas electrónicas de votación, que ha generado, desde mi punto de vista, un exceso de confianza, tanto en los operadores de las mesas electorales, en los miembros de mesa, como también en todo lo que tiene que ver con la contraloría del proceso electoral. Es como que hay una sensación de que la máquina no puede equivocarse, ¿verdad? Y entonces se relajan los controles, y eso eventualmente puede abrir las puertas a algún tipo de fraude o de desconfianza sobre los resultados electorales, que de alguna manera hoy en día desde un sector claramente, digamos, muy específico, se está poniendo en tela de juicio esos resultados. Otro de los aspectos que pudimos notar es la cuestión quizás más logística y organizativa de los colegios electorales, de los locales de votación, de las mesas de votación, la instalación del cuarto oscuro donde está la urna, digamos, de votación y las máquinas en este caso, en algunos recintos electorales ubicados de manera que no lograban garantizar el secreto del voto, y ponían en riesgo sobre todo este aspecto fundamental para el proceso eleccionario. Y dentro de este contexto del día de las elecciones, de vuelta el aspecto de las bocas de urna, la difusión de bocas de urna de una manera absolutamente irresponsable. Desde las 9 de la mañana ya empezaban a lanzar tendencias, resultados, que además para la legislación paraguaya es algo que está prohibido, que debería hacerlo una hora posterior al cierre de las votaciones. Sin embargo, algunos medios, mediante una medida cautelar, han logrado saltearse estas prohibiciones legales. La conformación de las mesas de votación, la integración de las mesas. Este es un aspecto también para mí central de la integridad de nuestros procesos electorales. Según nuestra ley, solamente aquellos partidos con representación parlamentaria pueden designar a los, digamos, sugerir los integrantes de las mesas electorales, y esto deja fuera a partidos pequeños o partidos minoritarios que quedan sin ningún tipo de representación electoral en las mesas. Y finalmente, un aspecto que me parece relevante, la observación electoral ciudadana. Se desplegó el día domingo con el apoyo de IDEA y digamos, con un gran entusiasmo de parte de históricas organizaciones de la sociedad civil, y creo que le hace bien a nuestra democracia la participación de la sociedad civil de manera activa, generando además el involucramiento de jóvenes, estudiantes de colegio y estudiantes de los primeros años de las universidades. A través de SACAL, esta plataforma de organizaciones de la sociedad civil, hemos tenido entre 700 voluntarios a nivel nacional que hicieron este proceso de monitoreo de las elecciones. Como parte del contexto postelectoral,
Claramente una ampliación del poder colorado sobre todos los ámbitos, sobre todos los ámbitos de poder, digamos, ejecutivo, legislativo y poderes subnacionales. La oposición mantiene el departamento, recupera el departamento central, que es la principal circunscripción electoral, y gana en Itapúa, que es un departamento históricamente de gobernaciones coloradas. Y se presentan dos temas interesantes. En primer lugar, el desafío para la concertación y la supervivencia de la concertación. ¿Qué va a pasar con la concertación como modelo político? Una propuesta política que generó una expectativa muy importante. Y finalmente, además, se da el cierre de toda una etapa de liderazgo político. Lugo, Alegre, Llano, toda una bancada del llanismo en el Congreso que están hace 3 o 4 periodos, bueno, están ya de retirada. Y hay un recambio generacional. Aparece una Joana Ortega, aparece, bueno, Soledad Núñez, que tiene igual de todas maneras proyección, y aparece esta figura de Payo Cubas, y la amenaza democrática que representa un liderazgo del tipo de Payo Cubas, que nos podría llevar eventualmente hacia escenarios de una democracia iliberal, de un conservadurismo democrático hacia formas de populismo autoritario que son preocupantes. La desaparición de bloques disciplinados y programáticos en el Senado, Frente Guazú y Patria Querida, y son sustituidos por el bloque de la Cruzada Nacional, que representa una incertidumbre. Nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, nadie sabe qué agenda tienen y a quiénes responden, ¿verdad? Y finalmente poner un matiz solamente en esta idea del continuismo colorado. Efectivamente es un continuismo del mismo partido, pero creo que debe matizarse haciendo la aclaración de que la interna colorada en sí misma presenta esta tensión histórica entre oficialismo y oposición, ¿verdad? Con esto cierro diciendo nada más que la línea política de Peña no es la misma, o no se podría decir que es la misma del abdismo que gobierna actualmente. Cierro por acá. Muchísimas gracias, querido Camilo. Nos das un paneo extraordinario sobre temas que van desde la logística misma y la operación de dispositivos tecnológicos como urnas electrónicas hasta esta última pincelada sobre el contexto político y que, digamos, no necesariamente que el candidato del así llamado oficialismo implique una continuidad con el propiamente partido gobernante actual o el grupo, la coalición que gobierna actualmente en el Paraguay. Asunto además interesante porque, bueno, quizá mi acento me delate, yo soy mexicano, pero durante muchos años tuvimos, 70 también, lo sabe Sara muy bien, la preeminencia de un partido político y había quien sostenía que la alternancia se daba dentro del partido político, no fuera dentro del partido, y pareciera que la experiencia del Partido Colorado hoy acredita esta también existencia de coaliciones distintas en una misma formación política institucional. Interesante también tu alusión a las encuestas, es un tema que está gravitando en todos nuestros procesos, no solamente electorales, sino cívicos en general, respecto de las presidencias electorales, pero también hay que decirlo sobre los perfiles de la cultura política, cívica en nuestros países. Bueno, vamos a continuar, lo diría mi querido Salvador Sánchez, con este panel de lujo, con una expositora de hiperlujo, colega nuestra también, Carmen Echauri, actualmente oficial de programas de participación y representación política en la oficina de Paraguay de nuestro Instituto Idea Internacional. Ella es socióloga especializada en derechos humanos y género, democracia y participación política. Con más de 20 años de experiencia profesional, a pesar de su notable juventud, en cooperación internacional, ha trabajado anteriormente con diferentes agencias de la ONU, SIDA, AIFES y varias ONGs nacionales. Sus habilidades principales, de las que vamos a tener constancia inmediatamente, son el análisis político, la investigación, la planificación social y, por cierto, la redacción.
Bueno, querida Carmen, bienvenida. Por favor, te escuchamos hasta por 12 minutos. Gracias, Carlos. Un saludo a toda la audiencia que acompaña esta sesión. Saludo a mis colegas también, a Sara, Camilo, Salvador. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación que he preparado. Entonces, a ver, ahí mi presentación va a tocar básicamente un panorama sobre la participación y representación política de las mujeres y en particular en este contexto de las elecciones. Un poco las condiciones de participación, tanto a través de las instituciones formales e instituciones no formales que tienen un peso muy relevante a la hora de definir si las mujeres pueden estar incluidas o no en los espacios de decisión política, en las listas electorales y el acceso a la representación política. Entonces, muy sucintamente, ponemos el género en perspectiva del sistema electoral, que como ya se habló, se han desbloqueado las listas, tenemos voto preferente con un voto por cada elector o electora, y una cuota mínima de participación de mujeres que fue incorporada al Código Electoral en el año 96, hace muchísimos años, con unas características muy débiles en cuanto a la formulación, tanto el porcentaje de la cuota, 20%, sin un mandato de posición claro, sin sanciones tampoco claras, y además la ubicación de la cuota como cuota de entrada. El tamaño de las circunscripciones, Paraguay tiene la geografía electoral con circunscripciones pequeñas, la mayoría son circunscripciones de tamaño pequeño, entre 2 y 5, 4 son circunscripciones medianas, y una, que mencionaba Camilo, la circunscripción de central, que tiene 1/3 del electorado del país. No hay paridad, o sea, la norma paritaria no tenemos, esa fue vetada por el presidente Abdo en el 2018 al inicio de su mandato, debido a que la Cámara de Diputados aprobó una norma a la que le recortó todo vestigio de paridad. Todas las figuras relacionadas con la paridad las sacaba. Entonces, ha habido un trabajo muy importante de apoyo de las organizaciones de mujeres relacionadas con esta temática para abogar porque eso se derogue, que fue vetada la ley, pero existe otro proyecto de ley en proceso de elaboración. También el tema de la violencia y el acoso político, que es constante, no solamente en mujeres candidatas, sino también en mujeres que están en proceso de desempeñar sus funciones políticas. Es decir, en el desarrollo de la función de representación, sea en las cámaras del Congreso, en las juntas municipales o departamentales, las mujeres sufren diversas formas de violencia política más o menos sutiles, pero muy efectivas, ¿verdad? Entonces, tenemos un contexto donde la igualdad, precisamente frente al ejercicio de los derechos políticos, se ve cruzada por normas y prácticas no escritas, las dinámicas internas partidarias, quienes confeccionan las listas, quienes, cruzado con quienes están en los espacios de toma de decisión de las agrupaciones políticas. No están en las conducciones partidarias una proporción de mujeres significativa como para que su voz pueda ser escuchada y puedan llevar la agenda de igualdad dentro de las agrupaciones políticas. De hecho, podemos decir que el debate sobre la igualdad de género no ha entrado a los partidos políticos, ha transitado los bordes, los límites de los partidos, con mujeres políticas, pero no en forma orgánica dentro de los partidos. Por supuesto, los estereotipos de género, los prejuicios son la base del comportamiento político también. Y esto se ha visto muchísimo en estas campañas.
Brevemente, para hacer como 3 periodos y llegar al momento actual, con la apertura democrática y la Constitución de 1992, se crean condiciones para una mayor igualdad en la participación política. Entonces hay una pequeña periodización desde la apertura hasta aproximadamente el año 2002. Después podemos ver eso en los números que traigo. Un periodo de estancamiento aproximadamente hasta el 2013, aunque esa categorización también choca con lo que vino después, en el 2018 con la bajada de la representación de las mujeres en la Cámara de Senadores y el estancamiento en la Cámara de Diputados. Y el periodo que se ve como alentador es cuando se instala en el debate público la agenda de la paridad y la agenda de la violencia política de género. También tenemos como eco y como consecuencia de todo ese proceso que el Partido Liberal Radical Auténtico el año pasado aprobó para sus estatutos la inclusión de la norma paritaria, una norma paritaria de entrada, es decir, para las primarias. Que hemos analizado las listas antes de las primarias y de 5 movimientos internos, 4 se ajustaron estrictamente a la regulación interna. Pero al pasar las internas, la presencia de mujeres se diluyó en las listas. Hoy los resultados nos dicen exactamente eso. Si bien hubo un aumento del porcentaje de mujeres, el número de mujeres, tenemos que mirar con más precisión dentro de las listas, dentro de los partidos, qué ha pasado y cómo explicamos este aumento, que es modesto, pero bueno, frente al estancamiento que había, se puede celebrar. Entonces tenemos, bueno, no me detengo mucho acá, el padrón es casi paritario, las candidaturas de mujeres, destaco el 33% de candidaturas de mujeres en estas elecciones versus el 38.8% en las elecciones de 2018. Hubo una bajada del porcentaje de candidaturas para esta elección versus la elección anterior. Este gráfico ilustra el sinuoso camino y, digamos, ese techo que tiene la postulación de mujeres para las candidaturas. Aquí están los 3 cargos plurinominales. En el Senado vemos que de 2018 a 2023, ahora hubo una baja importante de 40%, 27,5%, lo mismo para la Cámara de Diputados y también para las juntas municipales. Entonces, aquí en los cargos uninominales, que son los cargos más inaccesibles para las mujeres, este es el resultado de la elección de acá. Por supuesto, no hay una mujer en la presidencia, ni en la vicepresidencia, pero sí ha crecido, y es una sorpresa, porque la tendencia desde hace 3 periodos es que las gobernaciones en su totalidad eran gobernadas por hombres. Ahora tenemos 2 gobernadoras o gobernaturas, como dicen ustedes, que hacen un 15% de la representación de mujeres en las gobernaciones. Esta es la representación en el Senado, la evolución de esa representación. A ver, no, esta es la Cámara de Diputados. Perdón que se me oculta el título ahí. Es Senado, representación. Sí, es el Senado. Sí, disculpa, porque el diputado fue un poco más alto. Entonces acá no, disculpen, el título lo puse al revés, porque estas dos, 15% en el 2013 y en el 2018, representa un estancamiento de la representación de mujeres en la Cámara de Diputados. En el periodo anterior hubo 12 mujeres diputadas, que hacía el 15%. Ahora tenemos 18 sobre 80. Y esto, el de las gobernadoras, que muestra esta línea que parece un trapecio, ¿verdad? Se partió de 0 en el 98, por supuesto con la nueva ley electoral del 96,
y la nueva constitución que abre crea las gobernaciones por elección popular, sube a una gobernadora durante 3 periodos consecutivos y en el 2018 se pierde esa banca. Ahora hay 2 gobernadores, que es un pequeño paso adelante. Esto en las juntas departamentales también hubo un crecimiento bastante considerable, de 20% en el 2018 a 26,4% en el 2023. Bueno, entonces, esta es la línea que integra el crecimiento, es la foto actual, la foto de la representación política de las mujeres en los 3 cargos plurinominales, donde podemos ver esto que hablábamos del crecimiento. Quiero referirme brevemente, si me queda un poquito de tiempo, a la tónica Adelante, Carmen. de las campañas electorales. Durante las campañas, bueno, primero se ha tenido una campaña bastante atípica, donde no se ha habido como muchas manifestaciones, no fueron muy visibles las manifestaciones que solíamos ver en tiempos de campaña, con mucha cartelería, con mucha movilización, sobre todo en el ámbito rural. Lo que sí presumimos, tenemos que estudiar un poco más, es que las campañas se trasladaron a las redes sociales. Ha habido una intensa movilización, llamémosle digital, en las redes sociales. Y con relación a las mujeres, campañas muy violentas, discursos de odio que circulaban en la red y que atacaban de una manera muy fuerte a las mujeres, principalmente con temas relacionados con la posición de género de las mujeres. Entonces, eso me parece que es algo muy importante de considerar como un elemento más dentro de esta campaña electoral. En este momento se está analizando qué factores intervinieron o explican de algún modo este crecimiento. Algunas personas hablan de que el desbloqueo del voto preferente ha beneficiado a las mujeres. Yo quisiera matizar esa percepción porque creemos que no es exactamente así. Mirando lista por lista podemos ver, y también mirando la foto que hoy tenemos del Senado, una foto que da para mucha interpretación. Entonces, una cuestión es el contexto de ampliación del debate sobre la igualdad de género, de grupos de estudios pequeños o de investigadoras, o grupos más cerrados, a las calles, con las grandes movilizaciones de mujeres. Entonces, esa es una cuestión. Creemos que tenemos que estudiar más para ver cómo se comportó la preferencia, cómo se movieron los puestos o las posiciones dentro de las preferencias para poder tener una opinión más precisa. Entonces, voy quedándome por acá y si hay algo que ampliar posteriormente en el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Carmen. Bueno, pues abordas un tema que le había pedido a Sara que profundizara y tú lo detallas con toda precisión. Esta situación electoral de género me llaman la atención muchas cosas. Desde luego, esto último que comentas sobre cómo se han desplazado las campañas hacia el mundo digital y la emergencia de un fenómeno gravísimo, bárbaro, que aparece en nuestras sociedades, en los procesos electorales, que es la violencia contra las mujeres en razón de género, en medios digitales particularmente, que empieza a ser una subespecie de esta barbaridad y que cada vez toma más notoriedad, desafortunadamente. Me llamó la atención también esta precisión que haces tú sobre la ausencia o escasez de normas paritarias, y sin embargo la referencia que haces de normas no escritas en la confección de listas sin nominación, que me parece un punto contrastante. Desde luego,
Y bueno, por los datos de 24% en el Senado, 22 en diputaciones y 26 en juntas, pues acredita que en efecto en el Paraguay parece que se están quedando un poco rezagados de esta tendencia regional hacia ampliar la participación política de las mujeres, no siempre con éxito, hay que decirlo, pero sí como una actitud deliberada de política pública. Bien, pues gracias, Carmen. Esperamos desde luego tus aportes en la segunda parte de nuestra sesión. Y hoy, bueno, pues diría que cerrando con broche de oro, pero todavía no cerramos, aunque sí es un broche de oro que afortunadamente queda abierto para nuestra reunión. Tengo el gusto, en verdad, muy enfático de presentar a Salvador Romero, colega, doctorado en Sociología Política en el Instituto de Estudios Políticos de París, profesor universitario, conferencista internacional y actual director de Idea Internacional en Paraguay. Salvador ha ocupado en 2 oportunidades la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, fue el primer director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras, dirigió el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CAPEL, reconocido CAPEL. Fue parte del equipo de evaluación, por cierto, en el caso de Panamá, por pares con los especialistas Harry Brown y Matilde Muñoz, para una propuesta de áreas, líneas y protocolos de investigación del Centro de Estudios Democráticos, presidente del actual Instituto de Estudios Democráticos en el Tribunal Electoral. Querido Salvador, como siempre, un gusto coincidir contigo y un placer y un honor escucharte. Tienes el micrófono por 12 minutos, por favor. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación, por la presentación tan generosa. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en esta actividad. Déjenme también compartir pantalla con ustedes para poder, si me confirman que se observa. Se ve tu pantalla, claves del sistema político. Quizá quieras confeccionar la presentación o el modo de presentación para verlo más integralmente. Ahí abajo. Ahí. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer a los colegas que han señalado elementos ya valiosos sobre lo que ha sucedido en Paraguay el domingo 30 de abril. Y quisiera colocar esta elección en una perspectiva latinoamericana, comparándola con las tendencias principales políticas y electorales que se han dado en el ciclo de las elecciones de la pandemia, es decir, aquellas que han comenzado a partir de 2020 y que han tenido algunos elementos comunes para ver en qué medida los comicios paraguayos se han adecuado a estas tendencias o, por el contrario, se han alejado. Veamos entonces estas 5 o 6 tendencias fuertes, gruesas que tienen las elecciones latinoamericanas en los últimos años. El primero es una menor participación electoral. Esto lo hemos constatado en la mayoría de los países. Las elecciones de estos últimos años en América Latina registran una caída de la participación. En algunos casos hasta establecer récords de abstención, como pudo suceder en la República Dominicana o en Perú. Paraguay aporta un matiz, eleva ligeramente, como ustedes pueden observar en el gráfico, el nivel de participación. El año 2018 se tuvo la menor participación electoral en Paraguay desde que se creó el padrón electoral. Se bajó hasta 61%. En esta oportunidad hubo una ligera alza, 2 puntos, hasta 63.2%. Sin embargo, hay que señalar que ese porcentaje está todavía por debajo del promedio que ha tenido Paraguay en las últimas décadas. Por lo tanto, aunque ha mejorado un poco la participación, queda
en este ambiente poco propicio para la participación que estamos observando en los últimos años en América Latina, donde Paraguay sí marca una diferencia muy nítida con lo que ha sucedido en América Latina en los últimos años, es en la derrota del oficialismo, que ha sido una constante en América Latina, además derrotas muy severas del oficialismo, que en algunos casos ni siquiera llegó a presentarse ante el electorado. Y acá tenemos la primera victoria del partido en función de gobierno de los últimos años en América Latina, si uno deja de lado la elección nicaragüense que se desarrolló, por cierto, en condiciones que no pueden considerarse democráticas. ¿Qué es lo que explica esta victoria del Partido Colorado? Lo han señalado algunos de los colegas que me han precedido, pero quisiera dejar 2 o 3 ideas centrales. La primera, una capacidad muy fuerte de movilizar a su propia base electoral, al aproximadamente 1.200.000 electores que habían elegido a Abdo en 2018, que fueron los quienes asistieron a votar en las primarias coloradas del año pasado y que con un pequeño añadido fueron los que le dieron la victoria a Santiago Peña en esta oportunidad. Una muy gran capacidad de movilización de su base electoral. Este es un elemento central. Y se le añade la fragmentación del campo opositor, decisivo para que el aproximadamente 43% que obtuvo Peña fuese suficiente para obtener la victoria el domingo. Entonces, si Paraguay se alejó por la victoria del oficialismo, de las tendencias latinoamericanas, también lo hizo, por supuesto, en el reverso de la medalla, que fue la derrota de la oposición. En los otros países latinoamericanos llevábamos victorias de la oposición de manera interrumpida en los últimos 3 o 4 años, y aquí se rompe esa tendencia. Esa tendencia que fue favorable ya sea a algunas oposiciones clásicas, como en Brasil, donde es el retorno de un partido que ya había gobernado con Lula, o que podía coronar la victoria de un outsider, como sucedió en Perú con Castillo, o que podía ser la coronación de una carrera histórica, como sucedió en Colombia con la candidatura de Gustavo Petro y la primera llegada de la izquierda al poder. En el caso paraguayo hubo varios de estos representantes que compitieron, hubo una oferta, llamémosla, de la oposición clásica, articulada en la Concertación alrededor del tradicional partido liberal, pero también en la candidatura de la persona que llega al tercer lugar, Paraguayo Cubas, que encaja perfectamente en la descripción del outsider que maneja un discurso y un posicionamiento contrario a todo el sistema de partidos. Pero la división de voto que se produjo entre estas dos fuerzas, la más clásica, la alrededor de la Concertación, con alrededor del 27% del voto, y la de Paraguayo Cubas con 23%, determinaron la derrota de estas formaciones opositoras. La cuarta tendencia que podemos observar en América Latina en estos últimos años es la aparición de nuevas agendas en campaña fundadas en la exaltación de valores tradicionales, de defensa de la familia, de defensa de visiones o concepciones más convencionales sobre la moral o la sexualidad. Estos elementos estuvieron también presentes en Paraguay, sobre todo en la línea discursiva y de campaña del Partido Colorado. Apareció con fuerza en la elección primaria, se utilizó con menor fuerza en la elección de 2023, pero fue un elemento que estuvo presente, que permeó en distintos momentos
la retórica de los distintos candidatos del Partido Colorado, cuyo triunfo fue sin duda importante, como puede observarse en el gráfico que les comparto. Y es importante también señalar que esta retórica no fue exclusiva del Partido Colorado, pudo ser retomada de distintas maneras por otras fuerzas políticas y que no hubo ninguna fuerza política que de manera clara o explícita hiciese una campaña contraria a esta agenda. El quinto elemento que hemos podido observar en América Latina y que tratamos de contrastarlo en Paraguay es un desplazamiento del terreno de lucha hacia las redes sociales. Y en esto Paraguay no ha sido una excepción. Paraguay ha confirmado que las redes sociales se han convertido en un espacio fundamental de la disputa política. Hubo menos campaña de corte tradicional en las calles, con afiches, con movilizaciones, aunque Paraguay sigue siendo todavía un país donde los mítines políticos son relevantes, pero hubo mucha parte de la campaña que transcurrió en las redes sociales. Y aquí ellas fueron fundamentales para el auge de la candidatura de Paraguayo Cubas, que le permitió pasar de un lugar marginal al inicio de la campaña con una intención de voto muy baja hasta ocupar el tercer lugar muy cerca de la segunda fuerza. Y gran parte de su estrategia discurrió por las redes sociales que mostraron una vez más su potencial. Por un lado, permiten a nuevos candidatos ocupar un espacio de atención mediática, pero también son vehículos muy importantes usados por distintas fuerzas o por actores que les son vinculados para transmitir distintos mensajes falsos o de desinformación. Y concluyo señalando esta vez con una interrogante sobre lo que nos puede deparar el futuro, es que en América Latina hemos visto que estos nuevos gobiernos surgidos de este tipo de elecciones han dado lugar a gobiernos débiles. ¿Cuál va a ser exactamente el destino del gobierno de Peña? Es una interrogante que la podemos leer a la luz de estas tendencias y quisiera señalar muy rápidamente 2 o 3 elementos. En apariencia, Peña llega con un esquema de gobernabilidad sólido, con mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Diputados, con 15 de las 17 gobernaciones. Es muy fuerte ese esquema. Sin embargo, tiene algunos elementos para resolver que van a ser importantes, en particular la manera como se relacione, cómo se vincule con el jefe del partido y principal impulsor de su candidatura y jefe del movimiento que lo impulsó en la corriente interna, el expresidente Horacio Cartes. Y va a tener al frente un sistema de partidos y un sistema político que requiere reconstituirse. Los partidos que participaron en la concertación quedaron en una situación muy debilitada y todos ellos tienen que redefinir sus liderazgos. Y finalmente queda también la interrogante de saber cómo Paraguayo Cubas va a continuar manejando su presencia en el escenario político. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues, perdón, al contrario, muchísimas gracias a ti, querido Salvador. Bueno, pues como en el resto de las intervenciones, una muy prolífica acercamiento a la realidad de la elección en el Paraguay. Me quedo con este último punto que tú señalas, entre los varios que has anotado, respecto de lo que podría resultar una paradoja, como alguien que gana, como gana Peña, con una distancia importantísima. Incluso entiendo, conforme nos comentaba de alguna forma Camilo, sorprendiendo los propios previsiones de las encuestas, que no acreditaban en principio un triunfo de tantos, más de 15 puntos porcentuales con relación al segundo competidor.
mayorías en el Congreso, mayorías en los gobiernos locales, y sin embargo, un contexto de eventual debilidad, vinculada más con cuestiones del contexto que del sistema electoral, digamos, propiamente dicho. Y bueno, esta visión o posicionamiento de las nuevas agendas basadas en visiones conservadoras me recordó mucho. Escuché una entrevista, la gente de CNN se ufanaba en decir que era la primera que el ya presidente electo Peña concedía, y el presidente hacía énfasis precisamente en su visión conservadora, sin ningún problema la asumió como tal, abiertamente contraria a los matrimonios de mismo sexo, en fin, a cuestiones que tienen que ver con esta visión conservadora, muy respetable desde luego, pero muy destacable también en el contexto latinoamericano. Muchas gracias, querido Salvador, por esta primera participación. Tenemos muchos saludos, pero pocas preguntas en el público, así que pasamos directamente a una segunda ronda de 3 minutos para cada quien, con el propósito que de manera libre amplíen, señalen, discutan con sus colegas algún tópico que quieran abordar. Vamos en el mismo orden, si les parece bien. Entonces comenzamos con Sara, por favor. Bueno, yo me quedaría, o sea, retomaría justamente el cierre por donde quedó Salvador. Creo que es una de las cuestiones sumamente importantes. Bueno, pensando aquí también como en este caso quedó Brasil. Ustedes recordarán que en este caso un margen muy estrecho entre dos posiciones pues distintas con respecto a cuestiones de agenda, a cuestiones de valores también ideológicos, etcétera. Bueno, en el caso de Paraguay, todas las opciones, yo ahí concuerdo bastante con el análisis de Carmen, de Salvador. Aquí el tema de el avance, en este caso, de todo lo que tenga que ver con igualdad de género es demonizado. O sea, eso si algo es preocupante. Y bueno, ahí un poco también en la línea nos comentaba unas colegas de organizaciones sociales en Guatemala con relación a liderazgos feministas, liderazgos ambientalistas, sí, también en redes sociales, ahí mencionando un poco esta puja política que decía Salvador respecto a las redes sociales, pues también sectores afines a, sobre todo el sector que salió victorioso, con ataques específicamente a periodistas, a liderazgo, sobre todo en esta línea de la igualdad de género, hasta el propio hacia también la figura del embajador, en este caso Estados Unidos en Paraguay. Entonces sí, en ese sentido, ese discurso que según la ANR era un discurso del candidato PLRA de odio, bueno, es realmente un espejo de también el discurso que tiene ANR, y bueno, ahí un poco la preocupación desde los sectores sociales es quién va a ser la oposición en términos discursivos, en términos también, más allá de lo político partidario, quién puede sostener, ¿verdad?, esa agenda de avance de un sector. Y bueno, ya yo decía, no me voy a extender más porque ya llevo 2 minutos, con respecto a las agendas de estos senadores, senadoras electas, estoy en la misma línea de un poco de Carmen, que dice, bueno, ahora tenemos más diputada, más senadora, bueno, decimos en los análisis de perspectiva de género, cuerpo de mujer no necesariamente representa intereses de mujer. Entonces, ahora tener más senadoras, yo haría un poco el énfasis, bueno, ¿qué ganó? No ganó precisamente una cuestión, me estoy adelantando un poco, de intereses de mujeres, sino qué tanto, ¿verdad? Yo entraría por la línea de quién ha financiado las campañas, vienen de estructuras importantes, porque aquí fue una contienda bastante personalista. Tenemos que ver una de las primeras senadoras, esposa del presidente municipal, en este caso de la capital del país. O sea, ahí son conexiones de capitales económicos, políticos, que podrían explicar este avance de un número mayor de mujeres y no necesariamente que representen intereses de mujeres o en esta perspectiva de igualdad de género. Bueno, me quedo por ahí con respecto a los avances de discursos antiderecho y no solamente mujeres, población LGBTI, sobre todo también el tema de poblaciones indígenas y sectores excluidos, que es donde
queremos saber qué tiene el nuevo presidente y los nuevos congresistas electos que decir al respecto en un país que tiene brechas importantes en ese sentido. Gracias, Sara. Pues concatenando tu comentario con El Salvador, interesante que estos alientos de nuevas agendas basadas en visiones conservadoras se expandan en el Paraguay, cuando en la región justamente la ola, digamos, de reivindicaciones, de acciones afirmativas, de nuevas legislaciones, tienen que ver con la ampliación de derechos, la inclusión de grupos no visibilizados hasta ahora, de voces que no habían sido reconocidas, y eso pone también una diferencia, un acento en esta misión. Gracias, Sara. Querido Camilo, te escuchamos. Sí, dos aspectos principalmente de preocupación en lo personal. Por un lado, el aspecto de la dimensión de lo que es el pluralismo en nuestra democracia, ¿verdad? Que creo que está en franca amenaza ya desde unos buenos años a esta parte. Yo diría, quizás desde hace unos 10 años hay un estancamiento en cuanto a lo que es la consolidación institucional, la dimensión institucional, con franco retroceso en las dimensiones republicanas y liberales, desde el entendimiento de los controles del poder, los límites al poder. Y esto, con estos resultados se refuerza, o sea, esa amenaza a vulnerar los controles y límites al poder, y una tendencia quizás hacia una forma iliberal, es lo que a mí me pone un poco en alerta con estos resultados y con esta casi hegemonía del Partido Colorado en todos los ámbitos, teniendo además a un actor con poder efectivo, un expresidente de la República, pero un actor político protagónico todavía como nunca antes se dio en la transición paraguaya, que un expresidente de la República tenga posterior a eso poder efectivo y protagónico, como es el caso de Horacio Cartes, y lo que representa la presencia de Cartes, digamos, cercana a Peña, esta idea del poder prestado, la idea, una percepción que es ciudadana, pero también política, que el poder no lo tiene Peña, sino que está en otro lado, ¿verdad? Eso que plantea Salvador, desde lo formal, yo coincido, efectivamente, pareciera que hay una gobernabilidad, de acuerdo a estos resultados, garantizada para Peña, o quizá formal, como digo, pero va a depender mucho de estas actuaciones que Peña pueda tener internamente en su partido para lidiar con liderazgos de peso, como Nicanor Duarte Frutos, Lilian Samaniego y otros, y fuera del partido para convencer a la ciudadanía que es un presidente autónomo de Horacio Cartes. Muchas gracias, querido Camilo. Pues la elección en el Paraguay agrega a esta irrupción de nuevos actores relativamente disruptivos, asistémicos, que han incluso ganado elecciones en nuestra región. Él agrega este componente sobre el que acabas de hacer énfasis, como una figura, bueno, expresidencial, podría tener una nueva gravitación en la democracia y en el acontecer político del país. Además es apreciable la juventud del presidente, y quizá eso de manera un poco prejuiciada, veamos los resultados más adelante, podría estar también en mi perspectiva quizá abonando a esta posibilidad, ¿no? Lo digo por mí, no por ninguna otra cosa. Vamos, Carmen, contigo, por favor, 3 minutos. Gracias, Carlos. Bueno, quizás voy a tocar algunos puntos de los que tocaron Camilo, Sara también, pero sí lo que yo veo es una preocupación, ¿verdad? Porque se ha reducido en esta elección el espectro político de la representación. Es decir, si bien hay nuevos actores que no precisamente han llegado, como es el caso de Payo Cubas, ¿verdad?
un outsider, aunque no tanto, de la política con ese discurso que ya conocemos. En el 2018 tuvimos 9 agrupaciones políticas representadas en el Congreso. Hoy tenemos 6 agrupaciones políticas. Es cierto que dentro del esquema de la alianza quedaron subsumidos algunos pequeños partidos, pero de todos modos se ha reducido la representación, por ejemplo, de un bloque importante, que es el Frente Guazú, que estaba liderado por el expresidente Lugo, de 6 a una banca. Es decir, todos los partidos pequeños como una orientación más progresista han disminuido su representación. Hoy tenemos en el Congreso una senadora de izquierda, más identificada con la izquierda, y una diputada. Es decir, se ha reducido eso, y eso también es preocupante por el tema del avance de la agenda de derechos, no solo la agenda de derechos de las mujeres, sino un país que tiene muchos problemas en el campo de los derechos humanos, los altos índices de pobreza y desigualdad. Entonces, cuando decía esta foto de la representación política, estuve mirando, de las 11 representantes en el Senado, 3 son del grupo Cruzada Nacional. 3 mujeres nuevas que van a entrar, esperemos que traigan un aporte sustantivo a esa Cámara. El resto son mujeres de los partidos tradicionales y de los pequeños partidos que ya estaban. Pero que también hubo un cambio. Dentro de los partidos tradicionales no se movió mucho. También creo que sería importante hacer el seguimiento de cómo impacta este discurso de conservador, esta atmósfera casi fundamentalista respecto a los derechos, ¿verdad?, de las personas, para el desarrollo de políticas públicas y el fortalecimiento de las instituciones que están muy debilitadas. Me quedo por acá. Muchas gracias. Muy bien, un minuto para cada una de estas fuerzas con un elemento explicativo sobre el resultado. Para el Partido Colorado ha habido la sensación de un triunfo contundente, lo ha sido, pero cuando uno lo pone en la perspectiva histórica del Partido Colorado, no es un resultado muy distinto de los que ha obtenido en las últimas elecciones. De hecho, es menor al resultado que obtuvo Cartes o Abdo en los últimos 2 procesos electorales. Lo que ha generado la sensación de contundencia de la victoria no ha sido el resultado propio del Partido Colorado, sino la ventaja y la distancia sobre la segunda fuerza, y creo que este es el segundo elemento. Hemos estado ante uno de los desempeños más bajos del Partido Liberal y de sus aliados agrupados en la concertación, y este resultado ha supuesto un golpe muy duro para todos los integrantes de la concertación, para los liberales, para Patria Querida hacia la derecha, para el Frente Guazú a la izquierda. Ninguna de las fuerzas que ha participado en la concertación sale indemne de este resultado, uno de los más bajos que haya obtenido el liberalismo en el periodo democrático. Y finalmente, en el caso de Paraguayo Cubas, un tercer lugar destacado, con rasgos no completamente inéditos en la historia paraguaya, pero sí hacía tiempo que un candidato en la tercera posición no obtenía un porcentaje tan relevante, y el desafío para Cubas y su movimiento es el mismo que han tenido fuerzas que ocuparon el tercer lugar en elecciones pasadas y que pudieron tener buenos resultados, que es el de lograr su consolidación. Este es, sin lugar a dudas, el mayor reto para esta tercera fuerza. Y creo que cuando uno coloca los resultados en esta perspectiva histórica paraguaya, confirma algunos de los elementos que se han señalado y al mismo tiempo matiza otros sobre aquello que sucedió el día domingo. Muchas gracias, querido Carlos. Gracias a ti, querido Salvador. Bueno, hemos llegado al final
pero vamos a tener un final posterior de este final, si ustedes me permiten, porque tenemos dos preguntas de nuestro auditorio que quisiera rogar una respuesta muy puntual para honrar su interés. José González nos pregunta cuáles fueron las redes sociales más utilizadas. Supongo que se refiere justo al comentario que se hizo respecto de la preeminencia o la importancia de este medio en las campañas que se van hacia las redes sociales. Y querida Carmen, Tamara Martínez, colega del Instituto de Estudios, te pregunta, ¿qué rol tuvieron los partidos políticos para el logro de una mayor participación política de las mujeres en esta última elección? Por los datos que mostraba, ¿se produjo algún avance respecto de más mujeres electas en comparación con periodos anteriores? Creo que algo ya abonaste en la atención de esta pregunta, pero si quieres redondear, creo que tú misma referiste sobre que las campañas se habían migrado hacia el mundo digital y quizás sea, por tanto, a ti a quien corresponda responder, valga la redundancia, José, sobre qué medios digitales tuvieron mayor presencia en esta migración de las campañas. Sí, creo que no, al momento no tenemos una medición de eso, un estudio más sistemático, pero sí la percepción generalizada es que es el Twitter y el TikTok, sobre todo Paraguayo Cubas ha hecho, y es su estilo, una campaña que se desarrolla enteramente a través de redes sociales, y hablan del TikTok como un candidato más dentro de la campaña. Entonces, pero de la mano de Payo Cubas y de unos de sus seguidores. Con relación a la siguiente pregunta, el rol de los partidos políticos en la promoción o en el acceso de más mujeres a la representación, yo me atrevería a decir, me aventuro a decir que hubo un rol muy débil. En realidad, este resultado debe ponerse en contexto de otros factores. Y cito algunos. Ya he dicho, todo este clima de ampliación del debate sobre la igualdad de género que no es de ahora, viene desde hace mucho. Hubo experiencias de formación política de mujeres desde el Tribunal Electoral, van desarrollando ya a estas alturas 10 escuelas de formación política. También en el Senado se ha desarrollado una iniciativa de casi un año de formación de mujeres políticas con vista a candidatarse, y también desde la sociedad civil en el sur del país, en 3 departamentos del sur y 3 en el centro, desde hace unos años, 5 años diría, de manera más sistemática, y antes también un trabajo con mujeres políticas principalmente en estos últimos 5 años, coordinando acciones entre mujeres electas, mujeres candidatas que están en función pública, con el organismo electoral, con la cooperación internacional, de la cual nosotros también formamos parte de estas iniciativas. Entonces, hay como por lo menos una presencia más fuerte, más empoderada de las mujeres. Y lo que decían las compañeras de un grupo de mujeres políticas, muchas de ellas muy jóvenes, esta ha sido una elección, a pesar del desbloqueo, ha sido una elección heroica, azarosa por parte de las mujeres, tuvieron que hacer el doble y el triple para lograr este resultado. Y ahí entre esas barreras entra el tema del financiamiento político, que no voy a extenderme, es un clásico ya dentro de las limitaciones para la participación de las mujeres. Cierro el micrófono. Bueno, pues me quedo con nos quedamos con esta última reflexión de Carmen. Esperemos que esa potencia que expresa ya la participación política de las mujeres, más allá de lo que los partidos sean capaces o no de procesar, rompa todos los techos de cristal o de lo que sean, para abonar a una mayor participación política de las mujeres en Paraguay. Sé que mis colegas comandados por mi querido Salvador en Paraguay hacen un esfuerzo particular
por incidir en ello en el país, y me alegra pensar que parte de lo que se vislumbra como posible está siendo así posible gracias al esfuerzo de IDEA Internacional y nuestros colegas allá. Gracias también por ello, felicidades. Bueno, pues queridas, queridos, quizá ustedes compartan conmigo, hemos tenido un repaso breve, pero exhaustivo, puntual y muy sugerente sobre el contexto, el desarrollo, los resultados, las enseñanzas y los desafíos, todo ello respecto a la elección en el Paraguay, para la región y para la democracia en el mundo, porque así está comprometido IDEA, apoyar la democracia en todo el mundo. Gracias sobre todo a quienes nos han hecho el honor de acompañarnos y nos lo harán ahora que nos vean gracias a la posibilidad de acceder a esta grabación. Les sugiero en verdad mucho, dense una vuelta por el canal de YouTube del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Tiene un muy buen acervo de eventos y de conferencias, de reflexiones, incluido en primer lugar, déjenme que lo diga así, que hoy terminamos. Gracias a Salvador, gracias a Carmen, gracias a Sara, gracias a Camilo, gracias a Ned, a Anabel, a Bella, a las colegas del instituto que hacen posible este enlace, desde luego a su director y amigo Salvador Sánchez. De nuevo, gracias a ustedes. Que les vaya bonito.